Nosotros queremos llegar a ser una gran familia de verdad. Una gran familia, pero no de adeptos a Vida en Acción o a la Cruzada Cristiana, sino una gran familia de seguidores de Jesús, que está contento en disfrutar y contagiar la vida plena en Él. Pero para eso necesitamos un camino. Una vez, hace unos, no sé si unos 3 o 4 años, creo que 5 yo creo, se estaba estrenando el famoso Waze y armamos un paseo. Entonces íbamos, yo no sé por allá, ¿a dónde era que íbamos, mami? A algún lado. Y resultamos por allá en el Cisga, porque ese Waze, arrancamos como a las 9 de la mañana buscando el lugar y ese Waze nos metía por todos lados y llegamos al lugar donde realmente no queríamos ir. Después de 3 horas de viaje, lo que se gastaba por ahí como 45 minutos, llegamos allá, porque no llevábamos lo necesario ni en realidad conocíamos el camino hacia donde nosotros íbamos a llegar. Hoy estamos hablando del camino. Quiero hacer un examen bíblico. ¿Ustedes saben cómo llaman a los primeros cristianos? ¿Cómo? ¿Los del camino? ¿No los llamaron cristianos? A ver, ¿de verdad los llamaron los del camino? ¿Hay alguna referencia bíblica que diga eso? A ver, ¿cuántos creen que a los cristianos por primera vez los llamaban los del camino? ¿Alguien puede decirme dónde dice eso? Porque yo, ¿cómo así que los del camino? Pues sí, hermano, de verdad. Antes los cristianos comenzaron llamándolos los del camino. Miremos Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, nos dicen que Saulo andaba muy mal de los pulmones porque solo respiraba amenazas. Respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, para que los trajeran presos a Jerusalén. Somos la gente del camino, por ahí hay un grupo que se llama la gente del camino de Moisés Angulo, ¿no? Pero somos nosotros, el pueblo del camino. Diga, somos del camino. Dígalo conmigo, somos del camino. ¿Cuál camino? El camino que nos lleva hacia la vida eterna. Muy bien, hoy, hermanos, quiero hablar preparando el camino. Diga conmigo, preparando el camino. ¿El camino para qué? Para tener cosas mejores. Todos soñamos con una mejor iglesia, todos soñamos con una mejor nación, todos nos soñamos con una mejor ciudad, todos soñamos con un accionar en la iglesia, y decimos a veces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Para que Dios accione milagros, señales y prodigios. Y entonces decimos, es responsabilidad del hombre, es responsabilidad de la iglesia para que Dios mande un avivamiento, envíe su Espíritu Santo, o es simplemente la soberanía de Dios. Lo dejamos allá a que el Señor en su soberanía algún día nos mande un avivamiento. Pues, hermanos, durante siglos el debate sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre ha ocupado a muchos tratando de explicar las dos cosas. Y no lo vamos a entender, aunque las dos cosas existen. Dios nos da la salvación, pero nosotros tenemos que mantenernos en salvación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay acciones, hermanos. Hace poquito me dolió muchísimo la partida de un hombre llamado Julio Melgar. ¿Ustedes cuántos creen que oraron por Julio Melgar para que Dios lo sanara? El mundo entero estaba orando por Julio Melgar para que lo sanara, y Dios se lo llevó. Esa es
su soberanía. Pero Luis Palau también tenía cáncer. Luis Palau, otro siervo de Dios, dos siervos de Dios, un cantante, un adorador, pero ahora un hombre, un evangelista de hace muchos años, le dio cáncer y Dios lo sanó. Dios es soberano. Nosotros hacemos lo que nos pertenece. Oramos por Julio Melgar, pero en su soberanía el Señor se lo llevó. Oramos por Luis Palau, en su soberanía el Señor lo sanó. Explicaciones como ¿por qué Dios permitió que Jacobo lo llevaran a la cárcel y Herodes lo traspasara a espada? Pero a Pedro lo sacó de la cárcel y lo llevó con un ángel. Él es soberano. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. La Biblia dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Muy bien, hermanos, en esto de preparar el camino, yo creo que tenemos responsabilidad como iglesia de orar, de ser santos, bueno, de una cantidad de cosas, como el Señor hablaba de preparar el camino en los tiempos cuando venía Jesús, era que prepararan el camino porque venía una visitación de Dios. Diga conmigo, visitación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios nos visite? Bueno, que Dios no solamente nos visite, sino que se quede continuamente en un avivamiento continuo. Amén, vamos a mirar grandes cosas, vamos a ver milagros. Pero bueno, ¿cómo es esto de preparar el camino? Vamos a Lucas capítulo 3. Y en Lucas capítulo 3 nos dice la Biblia: en el año 15º del imperio de Tiberio César, eso es más o menos el año 27, 29 después de Cristo, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Vino palabra de Dios a quién? A Juan, ¿cierto? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Digamos todo esto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué estas cosas? Pero miremos un poquito, hermanos, el estado político y religioso del pueblo. ¿Cómo estaba? Primero que todo, el pueblo de Israel estaba gobernado por impíos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que debería tener un rey que predicara la palabra de Dios y los llevara, mis hermanos, ¿cierto? Estaba gobernado por impíos. ¿Y qué nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, el versículo 2? Nos dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El pueblo gime. Y hermanos queridos, eso está pasando con Colombia. Con Colombia gobernada por impíos, con una corte constitucional impía, haciendo leyes inmorales, impías. Aprobaron la prostitución, aprobaron el homosexualismo, aprobaron la marihuana, aprobaron el aborto, aprobaron la eutanasia, aprobaron los vicios como el cigarrillo, como el licor, aprobaron todo esto. Y hermanos queridos, eso hace que haya un pueblo que gime. Un pueblo con una situación terrible de pobreza, un pueblo con una situación inmoral, y esto es cuando el impío gobierna. Y hermanos queridos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de hacer que esto cambie, haciendo que la gloria de Dios fluya a través de su pueblo. Amén. Muy bien. Entonces, ese era el asunto político, como estaba el pueblo de Dios. Pero había un asunto religioso corrupto también.
Dice la Biblia y en Lucas que en aquel tiempo, en el año en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Qué tiene de raro esto? Esto tiene de raro, hermanos, que nos habla de una corrupción sacerdotal, un desorden sacerdotal. ¿Cómo así que dos sumos sacerdotes? Cuando Dios había dicho, o allá del estirpe de Aarón, de la familia de Aarón, tenía que haber un solo sumo sacerdote. ¿Qué dice la historia? La historia nos la habla uno que presenció la corrupción, llamado Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Nos dice que estos hombres, Anás era un corrupto, que tenía el control sobre los tesoros del templo, y él ordenaba a su manera a sus hijos como sacerdotes, y que tuvo 5, y todos ellos fueron sumos sacerdotes. Ojo, mis hermanos, un sumo sacerdote solamente podía ser el hijo primogénito del sacerdote, y solamente podía ejercer cuando él muriera. Pero mis hermanos queridos, aquí no solamente este corrupto que había gobernado, se dice que era muy rico, tenía muchísima plata, Anás, sino que también nombró sumo sacerdote a su yerno Caifás. Caifás, ¿acaso la religión no se ha corrompido, hermanos? Ojalá que nunca nosotros dejemos de practicar el evangelio sano bíblico que el Señor nos enseña, y podamos, hermanos, transmitir ese evangelio limpio y sano a nuestras generaciones. Pero había corrupción. Se había aliado Anás con los emperadores romanos. Ellos hacían lo que querían, tenía mucha plata. Bueno, entonces es cuando aparece en escena Juan el Bautista con un mensaje impresionante. Apareció Juan el Bautista. ¿Y por qué es importante aquí la aparición Juan el Bautista? Porque por 450 años no había habido profecía en Israel. Es como si la iglesia cristiana dijera, hace 450 años nació o murió el último predicador, y no ha habido predicación durante 450 años. Ustedes se imaginan un pueblo sin palabra de Dios por todo este tiempo, ¿cómo termina? Entonces aparece Juan el Bautista, y dice Jesús de Juan el Bautista que fue el mayor de los profetas. Pero Juan el Bautista aparece con un mensaje, hermanos queridos, que por mucho tiempo no se había escuchado. Escúchenme bien. Históricamente, Malaquías se escribe en el año 430 antes de Cristo. Y de Malaquías a Mateo hay 400 y pico de años. Y aquí aparece este hombre, pero con un mensaje increíble. Juan el Bautista era primo segundo de Jesús. Y en Mateo 3:10 nos dice la escritura cómo era la predicación de Juan el Bautista. Era un mensaje contundente, era un mensaje muy interesante, pero también muy duro. Y dice allí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba? ¿A quién le predican en un desierto? Bueno, más adelante vamos a hablar. ¿Estaba predicando dónde? En el desierto de Judea. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Un tipo raro apareció en la escena, pero apareció predicando. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados.
al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Oye, eso es una predicación dura. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús está confrontando, Juan el Bautista está confrontando a aquellos que se desviaron de Dios y están en un absoluto pecado, en corrupción, en maldad, y no los confronta diciendo: hermanito, ¿por qué no obedece a Dios? Lea la Biblia, ayune mi hermano, mire que si usted no ayuna, entonces de pronto el castigo de Dios viene. No, le está diciendo: generación de víboras, serpientes venenosas. Vamos, un mensaje duro. Y bueno, logra un resultado, y es el arrepentimiento. Viene con un mensaje de arrepentimiento. Y qué bonito, mis hermanos, es que nos llamen a arrepentirnos. Esa palabra es muy común entre nosotros. Un arrepentimiento verdadero, hermano, tiene que generarnos a nosotros una conversión verdadera. Y conversión tiene que ver con un cambio total. Hermanos, conversión significa eso, un cambio total. Cambio de mentalidad y cambio de conducta. Eso significa arrepentirse. Usted cambia su mentalidad y cambia la forma de conducirse en la vida. Desafortunadamente, hay personas que no han entendido qué es eso. ¿Qué es eso? Y el mensaje del arrepentimiento tiene que ser claro, claro. Y arrepentimiento también dice o nos deja ver, hermanos queridos, que hay un discernimiento claro entre qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos lleva entonces a la práctica de lo bueno. Y convertirse no es convertirse a una religión. Convertirse no es convertirse a una iglesia, a una denominación, a una iglesia local. ¿A quién nos debemos convertir? A Dios. Joel capítulo 2, versículo 12, lo leyó Dani. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertidos ¿a quién? ¿Convertidos a quién? ¿Y cómo debe ser esa conversión? Con todo el corazón. ¿Cuántos están convertidos con todo el corazón? Bueno, no todos levantaron la mano espontáneamente. ¿Cuántos están convertidos con todo el corazón y aman a Dios con todo el corazón? ¿Qué es entonces, mis hermanos? ¿Cómo se puede preparar ese camino? Entremos ahí, preparando el camino. Aquí Juan está trayendo a colación una metáfora que usó el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 1 a 3, que dice exactamente lo mismo. Miremos, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Miren, hermanos, el amor con el que le habla Dios, la ternura con la que habla Dios al pueblo pecador. Allí lo habla con ternura, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, él consideraba que el castigo no había sucedido, pero él consideraba que el castigo de la deportación y la destrucción de Jerusalén era como un doble castigo. Y dice: voz que clama en el desierto, esto es profético, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, diga conmigo, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Cómo preparamos nosotros el camino para una visitación de Dios? Esta metáfora, preparar el camino, allí dice que habla de algo geográfico, de algo terrenal, ¿cierto?
preparen el camino. ¿Y por qué el Señor o el profeta Isaías echa mano de esta metáfora? Porque los reyes, los emperadores, cuando visitaban una región no muy conocida, ellos mandaban adelante una delegación para preparar el camino de un rey o de un emperador. Ese camino tenía que estar muy bien hecho y muy bien visto, no sea que fueran expuestos a algunas emboscadas o que la carreta, por eso dice, el valle se llene, los vacíos se llenen, para que la carreta no vaya a volcarse y ponga en peligro la vida del emperador. Eso era alistar el camino para que el rey pasara, pero que pasara seguro. Entonces había que hacer algo, que lo que faltaba fuera rellenado, que si habían montañas o muros o morros, se bajaran, así como llevar hoy en día un bulldozer, pero en ese entonces lo hacían a puro hierro y piedra. Pero hermanos, también hay otra cosa. Dice que donde haya muchas curvas, no puede haber que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane. ¿Alguien ha cogido un camino así como pedregoso? Hace algunos días nosotros bajábamos aquí por la calle 17 con mi familia y llevábamos a un predicador suizo a almorzar. Entonces bajamos por esta calle cuando nos llegamos allá a la 42, ahí cerca donde era nuestro lote, y eso está destapado. Y empezó el carro. ¿Qué tal si pasan ahí digamos, a una velocidad de 80 kilómetros por hora? Sería un accidente terrible. Bueno, lo que dijo el predicador suizo es: Welcome to Africa. Bienvenido al África. Pero esas asperezas en los caminos, ¿qué pasa si hay un hueco y de un momento a otro, yo una vez se me explotó una llanta cuando cogí un hueco, una llanta del carro? Entonces el camino debe estar ¿qué? Relleno, que se baje, que se ponga rectico, no tanta curva, recto, y que toda aspereza se allane. Vamos a mirar entonces. Lo primero, comenzamos con el arrepentimiento, perdón de pecados. Para que Dios nos visite, el camino para una visitación del Señor a nuestra congregación se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Juan iba predicando el bautismo del arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva al perdón de pecados y nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios. Hermanos, ¿qué pasó con la predicación dura de Juan el Bautista? Que unos iban sinceramente arrepentidos y a bautizarse, pero otros se bautizaban por miedo a un juicio. La pregunta es: ¿qué lo mueve a usted a estar aquí, mi hermano y mi hermana? ¿Solamente el miedo a ir al infierno? ¿O solamente persigue el premio celestial? Mis hermanos, tú no estás aquí, mi amado hermano y hermana, para ir al cielo o escapando del infierno. Tú estás aquí porque tienes una relación con Dios, un Padre celestial que te ama y tú amas al Padre celestial. No es un asunto simplemente escapar de un miedo o ir a tener un premio. No. Alguien dijo una vez: si saliera un profeta o alguno resucitara de los muertos y decir: mire, les traigo una muy bonita noticia. Quiero decirles que yo fui testigo ocular de un decreto allá en el cielo y Dios mandó cerrar el infierno porque hay muchos. Wow. Algunos dirían: ¿el infierno está cerrado? No volverían a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque solamente están para escapar del infierno. Esa no es la motivación. También la noticia: no, el cielo se cerró, ya no hay más campo para más salvos. El cielo se cerró. También muchos dejarían la iglesia. Repito,
No estamos aquí para ir al cielo buscando un premio y no estamos aquí para escapar del infierno escapando de un juicio. Estamos aquí por una relación con el Padre Celestial, el Creador del universo, que nos anima a seguir el camino. Llevemos las cargas que llevemos, cuéstenos lo que nos cueste, vamos por el camino en la relación con el Padre. Amén. ¿Cómo comenzamos a preparar el camino para una manifestación de la gloria de Dios? Arrepintiéndonos. La Biblia nos habla que tenemos que estar muertos al pecado, y mi esposa hizo mención de algunas veces he dicho que muchos no están muertos sino solo desmayados. Se hacen los muertos, pero el muerto al pecado no peca. Y de verdad, hermanos, hoy no voy a decir, mira, es que si usted no está arrepentido, entonces el Señor vendrá, le va a destruir la familia, su casa se le va a destruir. No, estamos diciendo, si estás en pecado, hay un Dios de misericordia que si te acercas y le pides perdón, Él perdona los pecados, porque el perdón de pecados es reconciliación con Dios. Aleluya. Preparemos el camino, seamos una iglesia santa. Una iglesia, hermanos, que el Señor diga, esa iglesia, ya Vida en Acción es como la que yo estoy haciendo. Una iglesia modelo, sin mancha, sin mácula, sin arruga delante de mí. Pero ¿qué más necesitamos? Aquí hay algunas figuras en la metáfora. Por eso se dice que el camino no es geográfico, no es terrenal. El camino es espiritual. Y cuando dice todo valle se rellene, habla de vacíos. Diga conmigo, vacíos. Es pensar, hermanos, ¿qué me falta en la vida? ¿De qué estoy adoleciendo? ¿Qué me está faltando? Te está faltando el elevar tu dignidad, hermano, delante de Dios. Te está faltando crecer en la fe. Te está faltando, hermano, conocimiento bíblico. Dice todo valle se rellene. Todo lo que haya de vacíos necesita crecimiento, necesita elevar el nivel. ¿Cómo está tu nivel de conocimiento de doctrina? ¿Cómo está tu nivel de esperanza en Dios? Todo valle se rellene. ¿Cómo estamos, hermanos queridos, para lograr este gran sueño? Este gran sueño. Y lo estamos logrando, de llegar a ser realmente una gran familia de seguidores de Jesús que disfruta, que contagia la vida plena en Él. Dios no quiere solamente vida en ti, quiere vida abundante. Diga conmigo, vida abundante. ¿Cómo está tu autoestima? Realmente, hermano, tú dices, soy cristiano. Cualquiera se siente orgulloso de ser hijo del político, del deportista más deportista en estos días que murió Kobe Bryant. Pues sale a la palestra pública la fama de este hombre, su hija que murió, pero también se vuelve famoso a la familia. Sentirse orgulloso de ser ya el hijo de la señora Isabel II. Bueno, yo no tanto, pero bueno. Es el hijo del rey, del presidente. Y a nosotros, hermanos, llevamos una insignia maravillosa, un título maravilloso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Siéntete orgulloso de ser hijo de Dios. Siéntete orgulloso de ser del camino. La gente del camino. La iglesia del camino. Aleluya. Yo me evalúo y me examino y digo, Señor, todavía me falta mucho para decir lo que decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero tenemos que lograrlo, dígalo conmigo, tenemos que lograrlo. Muy bien, pero si nos habla de vacíos, también nos habla de protuberancias. Todo lo alto entonces se baje, todo monte se baje, y tiene entonces que ver con lo que me sobra. Hay algunos que andan como por el aire henchidos de orgullo, de altivez.
Y eso no se le debe bien a un cristiano. Nosotros tenemos que vestirnos de humildad. Ese orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, la altivez, son cosas que elevan, o el ego mismo, el egocentrismo, está elevado. Mira a la gente siempre así por debajo del hombro. Habla de sus logros, siempre la persona está hablando de sí misma. Es que yo hice, es que yo hago, es que si no fuera por mí, pues esta Colombia estaría en la ruina, ¿cierto? Esas altiveces y ese orgullo tiene que bajar. El orgullo, mis hermanos, impide reconocer las faltas. El orgullo impide a una persona perdonar. El orgullo impide pedir perdón. El orgullo no reconoce la necesidad espiritual. Impide servir al prójimo. Necesitamos con urgencia la toalla que Jesús se puso y el lebrillo o el platoncito para decir: yo también puedo lavarle los pies a mi hermano. ¿Qué me impide lavarle los pies a mi hermano? El orgullo. Y hay personas que vienen orgullosos de yo no sé qué. Vienen orgullosos de su humildad. Pero bajemos el orgullo, quitemos toda esta altivez que no deja, mis hermanos queridos, que el camino de Dios sea así, hermano, que lo que falta se coloque y lo que sobre se quite. Pero también dice que hay que enderezar lo torcido, y eso significa los que no caminan derecho y se van como de lado. Uno ve unos accidentes de esas mulas que las cargan así y al coger una curva empieza a ladearse. Cuando empieza a caminar de lado, está próxima a su caída. Pero ¿qué es lo torcido? A veces nosotros también clasificamos los pecados como pecados mortales y pecados veniales. Y hay algunos que no les es problema mentir. Eso está torcido. Cosas como el soborno. Seguimos diciéndole, como dijo una vez una persona que entraba por ahí, yo les he dicho, que entró en pico y placa, lo paró el policía, pero llegó rápido a la reunión y le dijimos, no, es que, hermanos, perdone, llegué tarde porque es que tenía pico y placa. Yo entré y me paró un policía. ¿Y cómo llegó? Pues es que le di una ofrendita al policía. Lo bendije. Eso está torcido. Si usted violó la ley, pague por violar la ley, pero hágalo legalmente. Vaya y haga el cursito. A mí me tocó hace como 20 días. Se me pasó. No miré, no me di cuenta en la tarjeta de propiedad del carro. Ya le tocaba revisión tecnomecánica. Mi hija iba manejando, la pararon, ¿dónde está? Y eso fue en enero, en diciembre 13 creo que le tocaba la revisión tecnomecánica. Yo elevado. Sí, señor, a los patios. Ir allí todo el día, bueno, hasta que logré sacar el carro, pero a mi hija le tocó ir a hacer el curso y pagar. Era una violación de la ley. Ay, es que no, yo no puedo decir, es que no me acordé. Ay, tenga compasión y le doy una ofrendita. Eso es torcido. Aquellos que maquillan, hermanos, las contabilidades. Se les pegó ¿cómo se llama? El espíritu de Betty la Fea, de Beatriz Pinzón Solano. Eso está torcido. A mí me ofrecieron una vez un trabajito, que era repartir unos chips de no sé qué. Y en el trabajito, pues, cuando el sueldo mínimo era por ahí como en 12,000 pesos,
El asunto es que el trabajito, yo tenía 2 horas de trabajito y me podía ganar 200,000 pesos por esas 2 horas. Además que, pues, no era la hora de almuerzo y el pastorado lo podía dejar a un ladito. Y empecé a averiguar y dice, bueno, ¿de qué se trata el trabajo? Lo primero que sentí en mi corazón preguntarle a la persona era, ¿y eso es legal? Digo, pues legal no. Pero tampoco es que sea así como tan ilegal, ¿no? Mejor dicho, no es blanco, no es negro, es como gris. Nanay, hermanos, para Dios es blanco o es negro. Para Dios no hay pecados grises. ¿Qué es lo torcido? ¿Qué tiene que seguir arreglando, hermano querido? El adulterio mental, las deudas intencionalmente olvidadas, los negocios que tienen trampita, todo eso hay que arreglarlo, porque eso tuerce a la persona. Lo torcido hay que enderezarlo, pero también hay que allanar las asperezas. Va a preguntar, ¿cuántos aquí son ásperos, malgeniados, carácter tosco? Levanten la mano. Uy, aleluya, la sinceridad. Sí, hay personas ásperas en el trato con su cónyuge, en el trato con sus hijos, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo. Pasa por un lado de ellos, hermano, y raspa. Ella puede decir que es ese raspón, no es que el jefe acabó de pasar a mi lado y su carácter raspa. Eso tiene que ver con el carácter. Una persona de pronto que es amargada todo el tiempo, como dicen algunos, con cara de limón, una persona ácida, intratable, insociable. Está por allá siempre, no, yo no me meto con usted, ahí en un rincón todo el tiempo. Ay, vamos a hacer un jueguito todos en esta reunión de familia. Oigan ustedes que a mí eso no me gusta. Pero intégrate. Ay, ¿yo cómo voy a integrar con ustedes? Son gente aburrida, el aburrido es otro. ¿Cómo está, hermano? ¿Usted es una persona dócil, manejable? ¿Una persona que se le puede llegar? ¿Una persona sociable? ¿Con un carácter que invite a otros a seguir a Jesús? Qué chévere, mire, usted sonríe, qué bueno. No está todo el tiempo con el ceño fruncido. Asperezas hay que allanarlas, hay que lijarlas. No espere que la lija de Dios venga, porque esa duele más. Esa lija es dura, es difícil. ¿Qué está diciendo el Señor? Cambie. Y con el cambio, entonces las asperezas se allanan. Preparar el camino del Señor es tener un verdadero cristianismo, vivirlo como la Biblia dice que nosotros tenemos que vivirlo. Debemos preparar ese camino para que pronto veamos la gloria del Señor manifiesta en nuestra congregación. Yo le pido a Dios, Señor, tu presencia, pero tu presencia Shekinah, la presencia manifiesta del Señor. Hay una presencia prometida y esa está siempre con nosotros, pero hay una presencia manifiesta, y es lo que le pido a Dios algún día, ver literalmente la nube de gloria penetrar por esas puertas y que esté aquí y que nosotros estemos adorando al Señor. Preparemos el camino para una visitación con Dios. De pies, por favor. De pies. Antes de ir adelante, quisiera saber si hay personas que en este día nos visitan por primera o segunda vez y han venido a esta iglesia hoy, invitados por alguien. Levante su mano, por favor. Quisiera saber si hay alguien que ha sido invitado o que está aquí por primera o segunda vez. Quiero ver sus manos levantadas. ¿Hay alguien acá que haya sido invitado?
Por allí creo que hay personas. Muy bien, sí, bienvenidos, bienvenidos. Si estas personas que están aquí, a bien tienen hacer una oración conmigo, entregando la vida al Señor para disfrutar este ambiente de bendición. Yo no sé por qué están saliendo los hermanos, qué pena. No voy a seguir hablando hasta que haya quietud. Y les pido respeto por este momento. Hermanos servidores, si son tan amables, vamos a... Esto no es la despedida del culto, no es hacer el llamado y ya, me voy, chao. Esto es parte de que necesita reverencia a Dios. Gracias por la quietud. Amén. Hoy el Señor le ofrece un regalo, el regalo de la vida eterna. Si usted a bien tiene hacer esta oración al Señor para recibir ese regalo de la vida eterna, diga conmigo: Señor, en este momento estoy ante ti, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo mi corazón, pero también te entrego mis pecados. Sepúltalos en lo profundo de la mar. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres grande, maravilloso y santo, y tú me perdonas. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, el libro de la salvación. En Cristo Jesús mi Señor. Amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración? Levante su mano en alto, por favor. Por allí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si hay alguien que hizo esta oración, venga por favor aquí al frente y vamos a hacer una oración rápidamente por usted. ¿Hay alguien? Por allí vi alguna mano levantada. Vengan por favor los que hicieron esta oración. Amén. Gracias, Señor. Acérquese por favor por acá. Acérquense. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirle a Dios que los tome en sus manos. Ustedes mismos, si necesitan un milagro de Dios, voy a orar por sus vidas. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, por bendecir estas vidas. Señor, llénalos de tu presencia. Y gracias te damos, Padre Celestial, porque tu gloria, tu poder y tu gracia, Señor, están con ellos. Gracias por sacarlos adelante, por ayudarles en todas las cosas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Regálenos unos minutos. Vayan con el hermano Roberto. Síganlo a él, por favor. Síganlo, por favor. Héctor, ella ya es cristiana hace tiempo. Muy bien. Ok. Dios es bueno. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Hay valles para rellenar, hay montes para bajar, caminos para enderezar y sendas y asperezas para allanar. No pretenda vivir una religión simplemente sin vivir una conversión. Si hay cosas todavía que tenemos que deponer el orgullo y decir: yo quiero realmente como reconvertirme a Jesús. Y no le dé vergüenza, porque Jesús le dijo a uno de los mejores profetas que había en el Antiguo Testamento, le dijo: conviértete. Y se lo dijo a Jeremías. Si hay cosas todavía, odios, resentimientos, amarguras,
cosas que tiene que venir a colocar orgullo, altivez, autosuficiencia, cosas torcidas. Algo que tenga que venir y decirle a Dios: Señor, aquí lo coloco. Yo quiero, Señor, de verdad ser parte de este camino hacia la bendición. Vengan acá un momentico al frente, los que quieren venir, los que quieren esa administración, los que quieren un nuevo caminar con el Señor. Yo sé que hay muchas personas que están ahí y que tal vez vayan a luchar allá con su voluntad, con su orgullo mismo espiritual, de decir: ay, ¿qué van a decir si paso allá? Que haya una nueva reconsagración a muchas cosas. Dios está aquí, hermanos, y nadie más que Él conoce su condición, conoce su vida, sus aciertos y desaciertos, sus luchas. El Espíritu Santo está aquí para orar, para orar. El Espíritu Santo está aquí para liberar, para romper.